Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con nuestra tercera parte del libro del Eclesiástico. Es un libro pues bastante extenso, tiene muchos capítulos y aunque en los videos anteriores ya se ha mencionado ah, los datos del autor, cuándo fue escrito y las características del libro, hay muchos pasajes, muchos textos muy importantes que no quisiera omitir. Me gustaría seguir comentando, analizando. Pues sí, específicamente comentando algunos textos bíblicos que me parecen sobresalientes o a resaltar. Vamos a ver el capítulo 14, versículo 12. Bueno, vamos a ver desde el 11. Dice, Hijo, trátate bien conforme a lo que tengas y presenta diariamente tus ofrendas al Señor. Recuerda que la muerte no se tardará y que el pacto del Sheol no se te ha revelado. Bueno, el versículo 11 donde dice, hijo, trátate bien, ¿no? Digamos que una manera de animarnos el Señor a tener una buena y sana y centrada autoestima. Nos invita el Señor a cuidarnos, a respetarnos, a valorarnos como verdaderos hijos de Dios, como lo que valemos, no tratarnos menos. Hay una espiritualidad a lo mejor de flagelación, de ponernos de tapete de los demás. Sin embargo, esto no llega a ser tan sano, ¿no? Bueno, a lo mejor ya en niveles muy altos de santidad se puede permitir. Pero nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos de tener nuestra dignidad intacta, nuestra autoestima, saber cuánto es lo que valemos y no solamente no permitir que alguien nos quiera hacer sentir que valemos menos, sino que nosotros mismos también debemos de valorarnos y de tratarnos bien a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, eh, tener una buena autoestima. Ya habíamos visto algún versículo anteriormente que decía que no fuera una demasiado, ¿verdad? Que no fuera que toda nuestra vida girara en torno a nuestra persona, pero sí hay que tener un justo equilibrio para tratarnos bien. El 12 dice, recuerda que la muerte no se tardará y que el pacto del Sheol no se te ha revelado. Este libro del Eclesiástico, aunque a veces nos da algunas pinceladas de la vida eterna, normalmente no nos explica directamente y abiertamente lo que hay más allá de la vida eterna. En esa época se consideraba que lo que era el Sheol o el lugar de los muertos, pues simplemente un lugar a donde iban a parar todas las personas que fallecían, buenos y malos, iban a parar al Sheol. Entonces, aquí para el autor, pues no sabe, no se ha revelado ese pacto, no sabe el autor qué es lo que hay más allá del Sheol. Entonces no se mete mucho en la vida eterna, más bien trata de enfocar eh, sus recompensas que él visualiza de parte del Señor en esta vida y no necesariamente en la vida eterna. Bueno, me voy a regresar un poquito aquí en el 14, 8 y 9. Habla del envidioso, del avaro y pues una serie de categorías que son mal vistas por el autor sagrado, ¿no? Por ejemplo, malo es el ojo del envidioso que vuelve su rostro y desprecia a los demás. Un envidioso que está centrado en sí mismo y desprecia a los demás. Y el avaro que no se satisface con su suerte, ¿no? Y la avaricia, cómo seca el alma. Bueno, son algunas de las categorías indeseables para el autor sagrado. Acá desde arriba, desde el 14.3, dice, el hombre mezquino no es buena la riqueza para el envidioso. ¿De qué le sirve el dinero? Quien amontona a expensas de sí mismo, para otros amontona. Con sus bienes se regalarán otros. Bueno, comentábamos y decíamos que hay personas que toda su vida se dedican a acumular, y son mezquinos hasta con ellos mismos, ¿no? Eh,
nunca están contentos, siempre están esperando más y son tan mezquinos que ni siquiera ellos mismos aprovechan eso que tienen, solamente van a acumular para alguien más cuando ellos mueran. Bueno, categorías de personas indeseables o digamos aspectos no deseables para quien busca la sabiduría. Vamos a ver el 14:16 que dice, da y recibe, recrea tu alma, que en el Sheol no se puede esperar buena vida. Da y recibe y recrea tu alma, que en el Sheol no se puede esperar buena vida. Bueno, primero da y recibe y recrea tu alma o alégrate o disfruta de ello, dice otra traducción. Disfrútalo, ¿no? Dice San Pablo que hay más alegría en dar, que dijo Jesús que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces aquí pues, nos invita a hacer las dos cosas, a dar y a recibir con alegría. Y otra vez que en el Sheol no se puede esperar buena vida, ¿no? Otra vez mencionando el Sheol, pero no como algo positivo, sino más bien como algo negativo. ¿Por qué? Bueno, ya lo explicamos, porque ahí iban a parar todos los muertos, tanto buenos como malos, y en esa época en la que se escribió este texto, en el año 180 a.C., todavía el concepto de vida eterna todavía no estaba muy cristalizado. Todavía no había avanzado tanto como en el libro de la sabiduría y como en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Nuevo Testamento ya la vida eterna ya era más aceptada por la mayoría de las personas. Si se acuerdan, los fariseos creían en la vida eterna y los saduceos no. ¿Por qué? Porque los saduceos únicamente creían en el Pentateuco. En el Pentateuco solamente se escriben esos 5 libros y en esos 5 libros no se habla de la vida eterna. Entonces los saduceos no creían en la vida eterna, pero los fariseos sí. Entonces en la época de Jesús ya el concepto de vida eterna ya está muy avanzado, muy aventajado, pero cuando se escribe este libro no. Por eso solamente se menciona el Sheol como el lugar de los muertos, como un lugar, como un limbo, como un lugar donde están medios dormidos, no hay nada bueno, ¿no? Para el autor de este libro. Nosotros, bueno, en la Santa Iglesia Católica, pues ya conocemos las postrimerías, cielo, infierno y purgatorio. Después de nuestra muerte, inmediatamente el juicio final, el juicio particular, y de ese juicio particular, pues se derivan, pues no hay más que de 3 sopas, ¿verdad? El cielo, el infierno o el purgatorio. Pero debemos de entender que en esa época no estaba tan claro estos conceptos. Bueno, vamos a ver el 15:9, por ejemplo. 15:9 dice, no cabe la alabanza en boca del pecador, porque no le viene del Señor. Yo creo que esto es válido en nuestros días, ¿verdad? Cuando uno está en pecado, difícilmente le brota de su corazón la alabanza. Cuando uno está en pecado grave, sobre todo sin confesarse, difícilmente va a venir la alabanza a su persona, a su boca, y porque la alabanza brota del corazón, brota del Señor. Entonces hay que tener cuidado con el pecado porque nos impide realizar una verdadera y sana alabanza. No la que brota de nuestro corazón, sino la que viene del Señor. Dice el 15:13. Vamos a ver qué dice el 15:13. Toda, toda abominación odia el Señor. Tampoco la aman los que le temen a Él. Bueno, desde el 12. Desde el 11. No digas por qué el Señor me ha apartado, que lo que Él detesta no lo hace. Es decir, no debemos de culpar nunca al Señor diciéndole que Él es el que nos ha apartado del buen camino, ¿no? El que nos ha apartado de Dios, de la virtud, que Él nos ha encaminado, orillado, presionado a cometer pecado. Si Él no es pecado, Él no puede invitarnos o inducirnos al pecado. Entonces nunca debemos de decir eso.
No digas, Él me ha extraviado, pues Él no ha menester del pecador. Dios no necesita de nosotros los pecadores, entonces no tendría ninguna razón para nosotros, para Él extraviarnos a nosotros mismos. Al revés, Dios quiere que todos los hombres se salven. Toda abominación odia al Señor, todo lo malo, todo el mal lo odia el Señor. Y los que lo aman también. Si nosotros hemos decidido seguir al Señor, nosotros también debemos rechazar toda fuente de maldad, toda maldad. En el 14 dice, al principio el Señor creó al hombre, Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Entonces el Señor desde el principio nos crea con nuestra libertad, con nuestro libre albedrío para nosotros decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. 15:15. Tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Si tú quieres, tú puedes guardar los mandamientos. Si no quieres, no. Entonces, Dios nos da la total libertad para permanecer fiel a su beneplácito, hacer lo que le complace a Dios o hacer lo que nos da nuestra regalada gana. Dios nos da totalmente la libertad de hacerlo. 15:16. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quiera puedes llevar tu mano. Si tuviéramos que escoger dónde queremos meter el agua, en una cubeta con agua o en una cubeta con fuego, pues yo creo que todos en su sano juicio escogerían el agua, ¿no? Pues en las cosas espirituales así está de claro también. El Señor nos pone el bien y el mal. Y nosotros escogemos o decidimos dónde queremos meter la mano, en el agua o en el fuego. Toda nuestra vida y a lo largo del día, pues vamos tomando muchas decisiones de lo que vamos haciendo a lo largo del día y vamos decidiendo si nos metemos al agua o si nos metemos al fuego. Sin embargo, ese fuego es un fuego que quema lento, ¿verdad? El pecado, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, porque pues nos va pagando poco a poquito. No nos mata de un jalón, no nos mata de una manera rápida, sino que nos va matando lentamente. Es un veneno lento, vamos a decir así. Entonces, ante los hombres la vida está y la muerte. ¿Qué escoges? ¿Agua y fuego o vida y muerte? ¿Qué defiendes tú, la vida o defiendes la muerte? Si estás a favor de la vida, estás a favor de Dios. Si estás a favor de la muerte, estás en contra de Dios. Lo que prefiera cada cual se le dará. Si tú quieres muerte, vas a recibir muerte. Si tú quieres vida, vas a recibir la vida. Creo que es bien interesante estos textos, ¿no? Porque son demasiado actuales. Incluso en las cuestiones a favor de la vida, a favor de la cultura de la muerte, pues aquí nos explica lo sencillo y lo fácil que es para que nosotros podamos decidir y en base a lo que nosotros decidamos es también lo que vamos a recibir. 15:20. Dice, a nadie se ha mandado ser impío, Dios a nadie le ha mandado pecar, ¿verdad? Y a nadie le ha dado licencia para pecar. Comentábamos en broma que a veces uno quisiera, a veces cuando están las cosas del Señor, decir, bueno, dame unas vacaciones para pecar. Sin embargo, en las cuestiones de Dios, en las cuestiones del reino, de los cielos, no hay vacaciones. Así como el Señor no descansa, como dice el Salmo, nuestro guardián no duerme, entonces tampoco tenemos permiso, licencia, vacaciones para pecar. Bueno, el Señor no nos lo otorga, nos da la libertad y lo podemos hacer, pero debemos atenernos a las consecuencias de ese pecado que conlleva. Bueno, el capítulo 16, versículo 1, va un poquito en contra de los principios de retribución que vimos en otras clases. Un principio de retribución era tener una gran descendencia, ¿no? Tener muchos hijos era como parte de la bendición. Sin embargo, aquí el autor sagrado se da cuenta de que a lo mejor no conviene tener muchos hijos
y menos si son malvados, si son pecadores, si son impíos. ¿Cuántos dolores de cabeza le trae un solo hijo descarriado a un padre, ¿no? Ahora imagínense 10, 15, 20 hijos que todos estén descarriados, pues en lugar de ser una bendición, pues resulta ser una maldición, ¿no? Porque todo el infierno que va a vivir ese padre para tener que cuidar y enfrentar las situaciones que le traigan esos hijos. Por eso dice, no desees multitud de hijos malvados, no te goces en tener hijos impíos. Aunque sean muchos, no te goces en ellos, si con ellos no se halla el temor del Señor. No pongas en su vida tu confianza, ni te creas seguro por ser muchos, que más vale uno que mil, y morir sin hijos que tener hijos impíos. Preferible tener un solo hijo que tener muchos si son pecadores, o preferible morir sin hijos que tener hijos pecadores. Bueno, esto lo dice la Biblia, ¿verdad? Esto lo dice el autor sagrado, por todas las consecuencias que genera. Y aquí yo creo que la reflexión cabe también para los padres, ¿no? ¿Qué tanta importancia le dan los padres a la educación moral, a la educación religiosa de sus hijos? Yo veo que en la actualidad muchos padres se enfocan únicamente en la educación de la escuela, en la educación para las empresas, para los negocios, para trabajar, para que les vaya bien, pero dedican muy poco tiempo para educar a los hijos para su salvación. ¿Y qué es más importante? ¿Educarlos para que les vaya bien económicamente o educarlos bien para que les vaya bien espiritualmente, moralmente y para su salvación? ¿Qué es más importante, no? Porque muchos padres se molestan, incluso por ejemplo en las parroquias, cuando llevan una catequesis escolarizada que tienen que llevar los hijos, 6 años, pero los llevan una vez por semana, 2 horas, y ponen el grito en el cielo, ¿no? O sea, no ponen el grito en el cielo para llevarlos a las escuelas, a clases particulares, llevarlos en la mañana, llevarlos en las tardes. Para eso no ponen el grito en el cielo, pero para llevarlos al catecismo se les hace muchísimo llevarlos por 6 años para su formación doctrinal. Bueno, hay que poner en la balanza qué es más importante, sin descuidar lo otro, no digo que lo otro no sea importante, pero en dónde está nuestra importancia. Más bien, la enseñanza moral muchas veces queda de lado totalmente. Bueno, vamos a pasarnos a la llamada a la conversión. Vamos al 17:25. 17:25 dice, conviértete al Señor y deja tus pecados, suplica ante su faz y quita los obstáculos. Qué interesante, ¿verdad? Esta invitación a la conversión, que muchas veces no lo vemos en la ley y en los mandamientos. Obviamente se entiende que uno tiene que convertirse al Señor, pero aquí está muy claro el mensaje. Conviértete al Señor y deja tus pecados. ¿Tienes pecados? Déjalos. Suplica ante su faz, ante el rostro de Dios, ante el rostro de Yahvé, ante su presencia santa, suplica que te quite los pecados y tú quita los obstáculos, porque muchas veces el que pone los obstáculos eres tú mismo. Muchas veces el que pone los obstáculos para seguir pecando o para caer en un pecado y volver a pecar y pecar y pecar recurrentemente, abusando de la misericordia de Dios, y el primero que pone los obstáculos para no salir es uno mismo. Entonces, la instrucción es clara: conviértete, aléjate de tus pecados, quita los obstáculos. Creo que es muy clara la instrucción y la enseñanza del Señor en este versículo.
Fíjense el 17:30. Vamos a ver qué dice. Pues no todo puede estar en poder de los hombres. Bueno, vamos a ver desde el 29. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que a Él se convierten. Bueno, qué grande es la misericordia del Señor. Sí, la misericordia del Señor es muy grande. Y su perdón para los que Él se convierten. Para los que se convierten hay perdón ilimitado, ¿verdad? Para los que se arrepienten y los que se convierten. El problema es que muchas veces creemos que simplemente nos quedamos con la primera parte, ¿no? Nada más Dios es misericordioso y asumimos y pensamos que Dios es misericordioso con toda la humanidad. Puede serlo, puede ser misericordioso con todos siempre y cuando se conviertan, ¿verdad? Porque si vemos ya la segunda parte del versículo, y su perdón para los que a Él se convierten. No hay nada que derrita más al Señor, que lo desarme más, que el arrepentimiento, que la conversión. Entonces, para los que se arrepienten y se convierten, tienen todo un mar de misericordia de parte del Señor. Pero no dice nada para los que no se arrepienten y no se convierten. Ese es el problema de la interpretación de los que dicen es que Dios es muy misericordioso y no pasa nada. No pasa nada, no tienes ni siquiera que confesarte, no, nada. Él ya te salvó y ya eres salvo y no tienes que hacer absolutamente nada. Aguas, ¿no? Por supuesto que tienes que convertirte y el proceso de conversión dura toda la vida. Entonces, el perdón y la misericordia, grandes para los que se convierten. Ojo, que no se nos olvide la segunda parte. Pues no todo puede estar en poder de los hombres, que no es inmortal el Hijo del Hombre. Fíjense bien. Pues no todo puede estar en el poder de los hombres, que no es inmortal el Hijo del Hombre. Aquí dice que no es inmortal el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre se refiere no a Cristo, sino a todo ser humano, ¿verdad? Entonces está hablando de la inmortalidad. De acuerdo a su concepción, el hombre no es inmortal, ¿verdad? De acuerdo a lo revelado hasta ese momento. Por ejemplo, acá en el 28, no hay alabanza que venga de muerto, como de quien no existe. Es el que vive y goza de salud quien alaba al Señor. Otra vez habla del muerto, pues como si no existiera, como si no estuviera vivo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús dijo que Él nos traía un reino de vivos. Entonces, nosotros sabemos y creemos en la vida eterna y creemos que la vida eterna es inmediata o no se interrumpe con la muerte. Hay algunas sectas protestantes por ahí, eh, no sé, no sé si es por querer atacar el dogma de la intercesión de los santos o no sé por qué razón, pero tienen muchas o su creencia de la vida eterna basada en estos textos del Antiguo Testamento y creen que después, porque si los leemos textualmente, bueno, no hay nada después de la muerte, pues parecería que no hay nada, ¿no? Y tienen como una especie de aletargamiento, hibernación, como que creen que uno muere y ahí va a quedar hibernando hasta la venida de Cristo. Pero bueno, si Cristo ya vino, ¿por qué están esperando la segunda, la tercera, la cuarta venida? Más bien ellos están adormilados y no se dan cuenta que la vida eterna es inmediata y que la resurrección es inmediata, ya sea para el infierno, para el cielo o para el purgatorio, pero la resurrección es inmediata, no vamos a estar hibernando porque Jesucristo ya vino. No sé a las cuantas venidas ellos creen que se van a salvar o al rapto o no sé hasta cuándo piensan que el Señor los va a despertar. Despierten, hermanos, de su adormilamiento, despierten y crean en la vida eterna. Bueno, vamos a ver el 18:8. Vámonos al 18:8. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bien y cuál es su mal? Se parece un poco al Salmo 8, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El número de los días del hombre, mucho será llegar a 100 años. Como gota de agua del mar,
como grano de arena, tampoco son sus años frente a la eternidad. Aquí se habla de la eternidad, pero no de la eternidad del ser humano, posiblemente la eternidad de Dios. Por eso el Señor es paciente con ellos y derrama sobre ellos misericordia. Esta es como la justificación o la lógica o el sentido común que el autor sagrado ve. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia? ¿Por qué Dios tiene tanto amor por los hombres? Una respuesta podría ser esta. Bueno, esta respuesta parece lógica, ¿verdad? Ante la eternidad de Dios y ante la brevedad de la existencia del ser humano, que a lo mucho llega a 100 años, que es como una gota en un mar, en un océano, pues no es nada todo lo que vive el ser humano. Entonces, sus pecados, por más grandes que pudieran llegar a ser, no son nada comparados con la eternidad, y entonces, por esa razón, el Señor, nuestro Dios, pues siempre es misericordioso. Y bueno, pues suena lógico, ¿no? Podría ser una razón de su benevolencia, pero la razón principal es que es bueno, es que es un Dios bueno, que quiere lo mejor para nosotros y que nos ama infinitamente, ¿no? Y solamente está esperando que nosotros lo amemos, aunque sea una mínima parte de lo que Él nos ama a cada uno de nosotros. Bueno, eh, 18:14. Me gusta 18:14 porque dice, tiene piedad de los que acogen la instrucción y de los que se afanan por sus juicios. Acá tengo otra traducción que dice, se compadece de los que acogen su enseñanza y de los que se esfuerzan por cumplir sus preceptos. Otra vez, muchos pasajes de este libro yo me he sorprendido que tienen relación directa con el Evangelio. Me he sorprendido la cantidad de pasajes que son como antecedentes de enseñanzas o de citas bíblicas del Evangelio. Hay una cita también que dice, el más grande en el reino de los cielos es el que cumple los mandamientos y los enseña. Este no es exactamente igual, pero es similar, ¿verdad? Tiene piedad de los que acogen la instrucción o de los que se dejan enseñar y de los que se afanan por sus juicios o de los que se preocupan por cumplirlos. Entonces, bueno, pudiera ser un antecedente, ¿no? Esa cita del Nuevo Testamento es de mis favoritas porque primero pone en primer lugar de los que cumplen los mandamientos y en segundo lugar de los que los enseñan, porque no podemos enseñar algo que no hacemos. Entonces, el que es grande en el reino de los cielos, en primer lugar es el que los cumple y después de los que los cumplen, el que los enseña. El orden es bien importante. En la Biblia no es al azar. Todo tiene su importancia. Bueno, el 18:15. Vámonos al 18:15. Dice, hijo, con tus beneficios no mezcles el reproche, ni a tus regalos juntes palabras tristes. Otra vez, hijo, con tus beneficios no mezcles el reproche, ni a tus regalos juntes palabras tristes. Lo que nos invita es que cuando nosotros vayamos a ayudar a alguien, no regañemos, no es el momento de reprender, de regañar o de condicionar nuestra ayuda. Nuestra ayuda debe ser, cuando se da, es incondicional, alegre, y en ese momento si vamos a ayudar, pues simplemente ayudar. No, no añadir a nuestra ayuda un regaño, porque bueno, posiblemente el regaño podrá esperar para otra ocasión, pero si vamos a dar algo, no dar algo malo con algo bueno, o no dar algo bueno junto con un regaño. No es el momento. Y bueno, ese es un buen consejo que nos da. Dice el 17, ¿no ves que la palabra es más que un buen presente? ¿Ustedes qué creen que es más importante o que es más valioso? ¿La palabra o un regalo? Pues depende de la palabra y depende del regalo.
Pero dice aquí la Biblia, pues el hombre dadivoso une los dos. El hombre que es generoso, que es bueno para dar, va a unir un buen regalo con una buena palabra, un buen consejo. Entonces, los dos son buenos. Posiblemente si tuviéramos que escoger uno, posiblemente la palabra podría ser, si tuviéramos que escoger, posiblemente podría ser mejor. Bueno, depende del caso, ¿verdad? Pero si puedes unir las dos cosas, es lo mejor que puedes hacer. Si ayudas con una buena palabra, por ejemplo, si ayudas a alguien en la calle que te pide una moneda y lo saludas amablemente y lo bendices y le deseas de todo corazón que tenga un buen día, que le vaya bien, etcétera, y también le ayudas, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Dar una moneda de mal gusto, de aventándosela nada más así, creo que pues sí lo agradece la persona, pero creo que lo agradece mejor si lo damos de buen modo, si nos interesamos por la persona, si le deseamos eh, un bien, el mejor bien o la mejor bendición para él. Yo creo que eso vale más. Incluso a veces pudiera valer más que una moneda, porque monedas a lo mejor les están cayendo constantemente. Pero si alguien le pregunta cómo te llamas, de dónde vienes, ya comiste, etcétera, yo creo que esa palabra cariñosa, que se interesa por la persona, amorosa, esa palabra puede eh, ser mejor recibida por la persona necesitada. Ahora, si se unen las dos cosas, qué mejor. Pero si tuviéramos que escoger una de las dos, posiblemente una palabra amorosa, cariñosa, desinteresada, pudiera llegar más al corazón. Claro, no siempre, ¿verdad? También el Evangelio dice, no se trata de que le digas a tu hermano necesitado, pues que Dios te bendiga, ¿no? Pero, o sea, también hay que entrar y poner manos a la obra para tener nuestra propia caridad junto con los demás, hacia los demás. Bueno, pero más o menos la idea va por ahí. Si podemos dar las dos cosas, eh, ayudar a las personas con nuestra palabra, con nuestra ayuda, a veces, dependiendo de las circunstancias, hay veces que la gente nada más necesita ser escuchada, hay veces que necesita una palabra de aliento, hay veces que sí necesita un pan para comer. Entonces, dependiendo de la situación, pero si sabemos o estamos listos o estamos prestos a ayudar a nuestro hermano en cualquiera de las dos modalidades o en las dos, es lo ideal. Bueno, 18:23 dice, antes de hacer un voto, prepárate, no seas como el hombre que tienta al Señor. Si vas a hacer una promesa a Dios, prepárate para cumplirla. Si te vas a consagrar, prepárate para cumplir ese voto que vas a realizar. Si le ofreces una manda a la Virgen, prepárate para cumplirla. No seas de los que tienten al Señor, ¿no? Más vale no prometer algo que prometer y no cumplir. Entonces, siempre que prometas algo, ten la certeza que vas a tener el compromiso de sacarlo adelante lo más pronto posible. Si no, mejor ni lo hagas, ¿no? Porque puede ser usado en tu contra también. Bueno, el 18:30 dice, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Yo creo que este consejo pues es bastante lógico, ¿no? A veces eh, tenemos pasiones o como llaman los jesuitas, deseos desordenados o apetitos, como dice alguna otra traducción, que pues nos desenfrenan, nos desembocan y vamos ahí corriendo atrás de ellas, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Ubícalos, ordena tus deseos y refrénalos, ¿no? Debes de ya conocerlos cuáles son
esos apetitos, esas pasiones que te dominan y tienes que irlos refrenando para que los vayas dominando, ¿no? Para que vayas adquiriendo ese dominio de ti mismo. No te complazcas en la buena vida, no te avengas a asociarte con ella. No te complazcas en la buena vida. Bueno, aquí es como un poco, parecería contradictorio, porque estos libros de sabiduría nos enseñan a vivir bien, nos enseñan a vivir correctamente de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice no te complazcas en la buena vida, se refiere a la buena vida que ofrece el mundo, ¿verdad? Comodidad, lujos, todo lo que nos placer, todo lo que nos puede ofrecer el mundo en un aspecto negativo, ¿no? Como nos lo presenta el Evangelio de San Juan, el mundo como todo lo que se opone a Jesucristo y a su plan de salvación, ese mundo malo, todo lo que nos ofrece, pues nos ofrece un estilo de vida que la mayoría de las veces va en contra del plan de Dios. ¿A qué sí nos invita el autor sagrado o los libros sapienciales? Nos invitan a vivir una buena vida, pero no como la que nos ofrece el mundo, sino como la que nos ofrece Dios. Y esa buena vida que nos ofrece Dios es una buena vida basada, sí, en las retribuciones que nos da el Señor. Una de las características de este autor es que sí hay recompensa en esta vida. Este autor no se basa mucho en la recompensa de la otra vida, se basa más en la recompensa del más acá. Pero esa recompensa no es como la recompensa como se la imaginan los hombres o como se la imagina el mundo. La recompensa no necesariamente es, bueno, más bien digamos, los valores están un poco invertidos a los que ofrece el mundo. Hay que aprender a vivir, a saborear la vida en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, en los pequeños regalos que nos va dando el Señor. Por ejemplo, comentábamos eh, un amanecer, un atardecer, el sol atrás de las nubes, por ejemplo, una flor en la calle, por ejemplo, la sonrisa de un niño, por ejemplo, no sé, un saludo de un anciano. Por ejemplo, para nosotros los católicos asistir a misa, por ejemplo, para nosotros los católicos el comulgar, que puede ser una experiencia única, puede ser el momento más importante de nuestro día. Entonces, la buena vida, de acuerdo a la sabiduría de Dios, es diferente a la buena vida que ofrece el mundo, ¿verdad? El mundo, banquetes, comidas, lujos, placeres, ropas de marca, autos de marca, buenas casas, viajes, opulencia, despilfarro, etcétera, ¿verdad? En la parte, pues así común y corriente, muchos amigos, muchas fiestas, muchas comilonas, muchas borracheras, y ya ni le seguimos con la parte de las drogas, ya ni le seguimos con la parte de la sexualidad desenfrenada. Bueno, pues eso es lo que te ofrece el mundo y que te bombardea, ¿no? Constantemente por todos los medios posibles. Sin embargo, la buena vida más bien que ofrece el Señor es diferente, ¿verdad? Es sencilla. Es disfrutar de cosas sencillas que nos ofrece el Señor, pero que si no estamos en la sintonía con Él, no vamos a detectar, no vamos a disfrutar. ¿Cuántas veces, como esto que les mencioné, un amanecer, un atardecer, la sonrisa de un niño, eh, la naturaleza, muchas cosas que podemos ver a diario, que si no estamos en la sintonía de Dios, ni siquiera las vamos a percibir. Se nos va a parecer algo de lo más normal y que sin embargo para Dios es importante. Son pequeños detalles con los que nos demuestra su amor, pero nosotros quizás porque estamos metidos en nuestras ocupaciones, en nuestras preocupaciones o en nuestro pecado,
No somos capaces de disfrutar esos regalos que el Señor nos va regalando. Bueno, vamos a continuar. El 19.1 dice, un obrero bebedor nunca se enriquecerá. El que desprecia las cosas pequeñas poco a poco caerá. Vino y mujeres pervierten a los inteligentes. El que va a prostitutas es aún más temerario. De larvas y gusanos será herencia, el temerario perderá su vida. Bueno, en primer lugar, un obrero bebedor. Comentábamos en clase, eh, pues de por sí un obrero difícilmente puede enriquecerse, ¿verdad? Pero si es un obrero bebedor, pues menos, ¿no? Porque lo poquito que gana se lo toma y pues llevará una vida muy miserable. Posiblemente un obrero, a lo mejor aunque gane poco, pero si no es bebedor puede ahorrar, puede estudiar, puede superarse dentro de su fábrica, ir ascendiendo y a lo mejor podrá adquirir cierto tipo de bienes, a lo mejor podrá adquirir una casa, cosa que muy difícilmente podrá adquirir un obrero y bebedor. Y bueno, la advertencia acá con el vino y con las mujeres, ¿verdad? Dice que hasta los más inteligentes los pervierte. Y los que asisten con prostitutas todavía son más temerarios, están desafiando más al Señor y le están echando mucho peligro. Bueno, el 19.7 nos habla de los chismes, ¿verdad? Bueno, pues desde antes. El 7, no repitas nunca lo que se dice y en nada sufrirás menoscabo. No repitas nunca lo que se dice. Bueno, si se dice, ¿qué es lo que se dice? Pues los chismes, ¿no? Si te llega a ti un chisme, no lo repitas. Quédatelo y no lo sueltes. Ni amigo ni a enemigo cuentes nada, a menos que sea pecado para ti, no los descubras. No se lo digas ni a nadie, ni a tu mejor amigo, ni a nadie. A menos de que sea ocasión de pecado si no lo dices o que sea algo muy grave que tu conciencia te obligue a decirlo. Pero si no es así, mejor no lo digas. Espérate, ¿no? Mejor. O, bueno, dice acá, has oído algo, quédate muerto en ti, ánimo, no reventarás. O sea que no revientes de las ganas de, no explotes por decir el chisme que te ha llegado, ¿no? Una flecha clavada en el muslo, tal es la palabra en las entrañas del necio. ¿Qué es lo que debemos de hacer si nos llega un chisme de un amigo? Dice, interroga a tu amigo, quizás no haya hecho nada. ¿Y acaso lo ha hecho para que no reincida? Entonces, mejor si te llegó un chisme, un rumor de algo que hizo mal tu amigo, lo primero que deberías de hacer, en lugar de seguir compartiendo el chisme, sería mejor ir con esa persona y preguntarle. Puede ser que no hizo nada, y si sí lo hizo, pues a lo mejor le sirve para que no reincida. Interroga a tu prójimo, quizás no ha dicho nada, y si lo ha dicho, para que no repita. Interroga a tu amigo, que hay calumnia a menudo, no creas todo lo que se dice. Muchas veces esos chismes que se dicen, quizás la mayoría de las veces no son ciertos, ¿no? Entonces, no hay que creer todo lo que se nos dice. Bueno, eso es en cuanto al dominio de la lengua y en cuanto a los chismes. El 19, por la mirada se reconoce al hombre, por el aspecto del rostro se reconoce al pensador. Por ahí se dice, ¿no? Que la mirada es el espejo del alma, y aquí dice, por la mirada se reconoce al hombre. Y sí, la mirada nos dice mucho de la persona. Y también el aspecto del rostro también nos dice mucho. Aquí dice, se reconoce al pensador o se reconoce al hombre inteligente por el aspecto del rostro. Algo nos dice también el aspecto del rostro.
sin caer en fanatismos o sin querer caer en estar juzgando a las personas, comentábamos en clase que hay personas a lo mejor que son más sensibles y que pueden detectar ciertos pecados, o más bien como ciertos pecados habituales, arraigados, pueden ir cambiando el rostro de la persona. No se trata de juzgar a los demás, pero sí va moldeando algunas facciones, tanto buenas como malas, ¿verdad? Una buena persona se hace un rostro suave y una mala persona pues se van afilando algunas facciones, quizás por la frecuencia con la que recae en cierto tipo de pecados. Entonces, sin caer en fanatismos y sin querer andar juzgando a las personas, pero algo se puede percibir, como con la mirada, ¿no? Cuando a veces sientes una mirada muy pesada, o al revés, sientes una mirada muy tranquila, ¿no? También el rostro, a lo mejor no tan profundo, pero sí puede develar algo de la persona. Ahora, tampoco debemos de caer en juzgar a las personas por su rostro, ¿no? A veces decíamos en clase que a lo mejor alguien tiene un rostro adusto o parece que está enojado, pero ya con el trato, la manera de hablar, la manera de tratar, bueno, pues también ya como que te completa ya el panorama, ¿no? También el tono de voz también dice mucho de las personas. Aquí el biblista, el escritor sagrado dice, el atuendo del hombre o la forma de vestir, la risa de sus dientes y su caminar revelan lo que es. Bueno, son otros aspectos, otras maneras de ver cómo es la persona, ¿no? Cómo camina es su forma de ser, cómo se ríe es su forma de ser, cómo se viste nos revela un aspecto de su forma de ser. Bueno, es interesante, son temas interesantes que estén escritos hace más de 2000 años, ¿no? 25. Dice, hay silencioso tenido por sabio y quien se hace odioso por su verborrea. Repito, hay silencioso tenido por sabio y quien se hace odioso por su verborrea. Hay unas personas que son muy calladas, pero que se han ganado el respeto por su sabiduría y prefieren muchas veces quedarse callados. Y en ese quedarse callados, a lo mejor es parte de mostrar su sabiduría. Y hay gente que se hace odiosa por cómo habla, ¿no? Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y cómo cae mal. Y sobre todo si quiere como imponer sus ideas o su forma de pensar, que todos la acepten. Cae gordo, ¿no? Esa persona. Y aquí dice, ¿no? Hay quien se hace odioso por su verborrea, por su labia, por su rollo que echa que a veces llega a fastidiar a las demás personas. Hay quien calla por no tener la respuesta y quien se calla porque sabe su hora. ¿Sí? Entre los que callan, si uno no conoce del tema y no puede aportar algo, pues mejor se queda callado. Pero también hay quien se calla, aunque tenga la respuesta y tenga la palabra, pero sabe que no es el momento de hablar y mejor se guarda. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, pero el fanfarrón y el insensato siempre se adelantan. Bueno, esto habla de las palabras, del dominio de la lengua también. Vamos a ver qué dice acerca de la mentira. 2024. Más vale ser vacío de inteligencia y lleno de temor que desbordar prudencia y traspasar la ley. Perdón, es el 2024, no, 2024, perdón. Gran baldón para un hombre, la mentira en boca de ignorantes repetida. Otra traducción dice, grave defecto para un hombre, la mentira, anda siempre en boca de imbéciles. Bueno, como les comentábamos, estos libros no únicamente dice que no debemos de decir mentiras, sino
por qué no debemos de decir mentira, ¿verdad? Aquí define la mentira como un grave defecto para un hombre y solamente los imbéciles son los que la pronuncian, ¿no? Dice el 25, es preferible un ladrón que el que persiste en la mentira, aunque ambos heredarán la perdición. O sea, para el autor es más grave andar en la mentira, quizás, bueno, no sé, quiero imaginarme, quiero echarle un poquito la imaginación. Para los dos es la perdición, ¿verdad? Porque es un pecado grave, tanto la mentira como el robo. Quizás el robo pudiera ser un poco menos eh, grave que la mentira, porque el robo se puede a lo mejor cometer ocasionalmente, muy ocasionalmente, ¿no? El ladrón no es que, bueno, hay gente que todos los días roban, pero a lo mejor hay gente que roba de vez en cuando. Y sí, sí es una deshonra el robar, pero también es una deshonra el decir una mentira. Quizás a lo que se refiere a lo mejor es el vicio o el hábito en el que pueden llegar a caer las personas mentirosas. También dice la Biblia en otros libros sapienciales que quien dice una mentira tiene que estar dispuesto a decir 20 mentiras. Entonces llega a ser un hábito constante. Una persona que dice una mentira chiquita ya está habituada a, a decir varias mentiras, muchas veces para tapar la primera mentira y después ya no saben ni qué era verdad ni qué era mentira. Pero se habitúan a decir mentiras y entonces, bueno, pues es una vergüenza que los va a acompañar siempre, ¿no? Porque muy a menudo van a ser descubiertos en su mentira y es una vergüenza muy grande. Así como que te cachen robando, como que te cachen mintiendo, es una deshonra y es una vergüenza muy grande para la persona que ha caído en este vicio, en este pecado de la mentira. Dice el 26, el hábito de mentiroso es una deshonra. Su vergüenza le acompaña sin cesar. No termina, ¿verdad? Toda su vida va a estar sufriendo de este tipo de deshonras, de vergüenzas por ser descubierto cada vez. Bueno, vamos al 21.1. Hijo, has pecado, no lo vuelvas a hacer y pide perdón por tus pecados anteriores. Creo que el mensaje es muy claro. Fíjense cómo estos textos y estas frases cortas son muy sencillas, son muy fáciles de entender. Realmente no necesitan un exégeta, un estudioso de Biblia muy avanzado para poder entender estos mensajes, ¿verdad? Porque son muy prácticos, son muy de sentido común, son muy aterrizados en la vida diaria. Entonces, bueno, ¿has pecado? Yo creo que todos hemos pecado, ¿no? Todos somos pecadores. Pero la respuesta del Señor es, hijo, ¿has pecado? No lo vuelvas a hacer. ¿Cómo le dijo Jesús a la pecadora en San Juan 8? ¿Quiénes te condenan? Nadie me ha condenado. Dice, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Entonces, ¿has pecado? No lo vuelvas a hacer. Y pide perdón por tus pecados anteriores. Pide perdón por tus pecados anteriores. Yo podría decir ahorita en el contexto católico, confiésate y pide perdón por tus pecados anteriores, ¿verdad? Yo le agregaría esa palabra. Como de serpiente huye del pecado porque te acercas, te morderá. Dientes de león son sus dientes que quitan la vida a los hombres. Fíjense qué frase tan gráfica, tan descriptiva de lo que deberíamos de hacer del pecado. Pero que no lo hacemos, ¿verdad? Porque a veces el pecado es atractivo, el pecado seduce, el pecado nos atrae, nos llama la atención. Si no, nunca caeríamos en pecado. De alguna manera el pecado tiene su atracción hacia los pecadores. Pero los verdaderamente sabios, los que se han consagrado al Señor, los que han puesto en Él toda su confianza y han decidido en su vida seguirlo con todas sus fuerzas y con todo su corazón, deberían o deberíamos de hacer esto, ¿no? Es interesante, ¿no? Así como nos alejamos de una serpiente, si aventaran una serpiente ahí en tu cuarto donde estás ahorita, ¿qué harías? Eh, lo primero, brincar, gritar, salir corriendo, buscar ayuda o traer un palo o algo, ¿no? Pues así deberíamos de reaccionar al pecado.
cosa que no hacemos, cosa que vemos el pecado, como decía una madre que fue mi primer maestra, decía, no, el pecado a veces como un gato lo andamos así como acariciando, ¿verdad? Andamos como acariciando la idea de que si caigo, si no caigo, si lo hago, si no lo hago, y en lugar de huir, ¿no? Como si fuera una víbora, pero a veces como que nos encariñamos con nuestro propio pecado y lo adoptamos en lugar de rechazarlo como una víbora, ¿no? Como de serpiente huye del pecado, porque te acercas, te morderá. Tú te acercas a una víbora, pues no, ¿verdad? No sabes si es venenosa, si no es venenosa, pero normalmente, entre que si son peras o son manzanas, pues te alejas, ¿no? Dientes de león son sus dientes, que quitan la vida a los hombres. Como dice San Pablo, que el enemigo anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Entonces esa figura del león rugiente esperando, sí la tenemos o nos es más conocida, pero esa figura de la serpiente como que no la tenemos y deberíamos de usarla, ¿no? Cuando detectemos una situación de pecado así que nuestras antenitas nos dicen que ahí hay pecado, pues lo mejor que podemos hacer es alejarnos, como si fuera una serpiente, imaginarnos una serpiente venenosa y alejarnos de esa situación. Es lo mejor que podemos hacer para nuestra alma. Bien, eh, creo que el mensaje es bastante claro. Si has pecado, no vuelvas a hacerlo y pide perdón. 21:10. Vamos a ver el 21:10. El camino de los pecadores está bien enlosado, como bien que pavimentado, podríamos decir, pero a su término está la fosa del Sheol. Como les he comentado, esta lectura del libro del Eclesiástico me ha llamado la atención todas las referencias hacia el Nuevo Testamento, que tiene muchas más de las que yo pensaba o yo me imaginaba. El camino del infierno es ancho, ¿verdad? Esfuércese por entrar por la puerta angosta, dice Jesús. El camino al infierno es ancho y está bien pavimentado, algo así. Entonces, pues va más o menos en la línea, ¿no? Pero su término está en la fosa del Sheol. Aquí, bueno, el autor sagrado de este libro, el Eclesiástico, solamente menciona el Sheol. Hasta ahí llega su conocimiento, ¿verdad? Jesús va más allá. El camino de los pecadores o el camino al infierno está bien pavimentado. No solamente al Sheol, sino del Sheol eh, con las postrimerías, bueno, el infierno. Los pecadores van al infierno. Bueno, eh, vamos a continuar. La amistad, vamos a ver qué dice de la amistad. Vamos a ver el versículo 22-20. Capítulo 22, versículo 20. Quien tira una piedra a un pájaro lo ahuyenta. Quien afrenta al amigo rompe la amistad. Fíjense bien. Quien tira una piedra a un pájaro lo ahuyenta. Así como un hombre puede ahuyentar un pájaro tirándole una piedra, ¿qué pasa con el pájaro? Pues va a volar, ¿verdad? A menos de que le atine la pedrada, pero si no le atina, que es lo más probable, el pájaro va a volar. ¿Cuándo lo va a volver a ver? Nunca, ¿no? Entonces hace esa comparación el escritor sagrado, así como un hombre ahuyenta a un pájaro y ya no lo vuelve a ver, así un amigo que afrenta a otro amigo rompe definitivamente la amistad y no lo vuelve a ver. Le dice al lector, ¿verdad? Has sacado la espada contra tu amigo, no desesperes, que aún puede volver. Puede haber alguna reconciliación, puede haber, sí, sí puede haber. Contra tu amigo has abierto la boca, no te inquietes, que aún cabe la reconciliación. ¿Puede haber reconciliación? Sí, sí puede haber reconciliación. Fíjense lo que dice aquí, es bien interesante. Salvo caso de ultraje, altanería, revelación de secreto, golpe traidor, que ante esto se marcha todo amigo. Cualquier amigo que sufre este tipo de ultrajes, altanerías,
develación de secreto, como que hay cosas que se pueden perdonar, pero hay cosas que humanamente no se perdonan, ¿verdad? Entonces, si tú caíste en eso o un amigo tuyo cayó en eso, difícilmente se va a reconstruir esa amistad. Si simplemente fue una falta sencilla, puede haber reconciliación, pero si fue una falta grande, grave como estas que menciona, muy difícilmente va a haber esa reconciliación y se habrá perdido la amistad. Bueno, habla después también algunas cosas de la lujuria, desde el 23:4. Señor Padre y Dios de mi vida, no me des altanería de ojos, aparta de mí la pasión, que el apetito sensual y la lujuria no se apoderen de mí. No me entregues al deseo impúdico. Esa es como la oración, la petición, ¿no? De este, de este escritor, ¿no? Que él habla de esta lujuria, de estos malos deseos, de esta sensualidad desbordante, que también pone en riesgo la salvación del penitente, del aprendiz de sabiduría, ¿no? Incluso hay un proverbio numérico más adelante, en el 23:16, dice, dos clases de gente multiplican los pecados y la tercera atrae la ira. Acuérdense que un proverbio numérico tiene como, tiene números, ¿verdad? Pero tiene frases como esta que son dos, dos y tres. Hay dos clases de gente que multiplican los pecados y la tercera trae la ira. Quiere decir que la tercera también multiplica los pecados, pero es más grave. Digamos, la tercera clase es más grave que las otras dos. Las tres son malas, pero las dos primeras no son tan malas como la tercera. Dos clases de gente multiplican los pecados y la tercera atrae la ira. ¿Cuáles son las clases de gente que multiplican los pecados? El alma ardiente, como fuego encendido, no se apagará hasta consumirse. El alma ardiente, pero no de fe, ¿no? Es, aquí en esta otra traducción dice el sensual que arde como el fuego. Se está hablando del alma ardiente, pero de sensualidad, no alma ardiente de amor a Dios. Entonces, el sensual es una clase de gente. El hombre impúdico, acá dice el lujurioso en su cuerpo carnal. Y no cejará hasta que el fuego le abrase. Para el hombre impúdico todo pan es dulce. No descansarán hasta haber muerto. Y es verdad, ¿verdad? ¿Cuántos viejitos ya, bien viejitos, que todavía siguen así como que de lujuriosos? Uno pensaría que ya con la edad se acaba la lujuria y no, ¿verdad? Esto no para hasta que se mueren. Y el hombre que su propio lecho viola y que dice para sí. Es decir, el hombre infiel sería la tercera clase más abominable o más detestable ante los ojos de Dios. Sí, el sensual, el lujurioso y el infiel. El infiel sería el peor de todos, ¿no? Porque no solamente es contra sí mismo, sino también comete pecado de infidelidad. El infiel dice, ¿quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me encubren, nadie me ve. ¿Qué he de temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Eso piensa, ¿verdad? Eso piensa el infiel. Lo que teme son los ojos de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más brillantes que el sol, que observan todos los caminos de los hombres y penetran los rincones más ocultos. Entonces, ante los ojos de Dios no nos podemos esconder, por más que esté oscuro, por más que vayamos de noche, por más que disimulemos, por más que engañemos. Ante los ojos de Dios no podemos engañarnos o engañarlo a Él. Antes de ser creadas, todas las cosas le eran conocidas y todavía lo son después de acabadas. Bueno, ese es un proverbio numérico que habla acerca de la lujuria, ¿no? Y del hombre infiel. También, bueno, hay un proverbio dedicado también a la mujer adúltera, un poquito más adelante, en el 22.
Dice así también la mujer que ha sido infiel a su marido y le ha dado de otro hombre un heredero. Primero, ha desobedecido la ley del Altísimo. Segundo, ha faltado a su marido. Tercero, ha cometido adulterio y de otro hombre le ha dado hijos. Esta será llevada a la asamblea y sobre sus hijos se hará investigación. Sus hijos no echarán raíces, sus ramas no darán frutos. Dejará un recuerdo que será maldito y oprobio, y su oprobio no se borrará. Y reconocerán los que queden que nada vale más que el temor del Señor, nada más dulce que atender los mandatos del Señor. Bueno, yo creo que el autor sagrado condena la infidelidad tanto del hombre como de la mujer. Pone en la balanza de las consecuencias un poco más grave la infidelidad de la mujer por la posible consecuencia de engendrar un hijo producto de la infidelidad y dárselo por heredero al esposo, ¿no? Eso lo pone como un agravante. No siempre se da y pues, no siempre pasa, ¿no? Pero como consecuencia, pues sí es más grave esa consecuencia que en el caso del hombre, ¿no? Bueno, al final están condenados los dos tipos de infidelidad. Acuérdense que tanto el hombre como la mujer podían ser apedreados de acuerdo a la ley. Siempre se piensa que nada más a la mujer se debía de apedrear. En el caso de la mujer pecadora de Juan 8, a ella es a la que agarran en flagrante adulterio. Se supone que la vieron con el casado, ¿no? Con el hombre casado. Aparentemente ella no estaba casada o no se sabe si ella estaba casada o no. Pero lo agarran pues para poderla sorprender, pues la tuvieron que haber sorprendido en el acto. La ley sí estipulaba que los dos deberían de morir apresados. No se sabe si el hombre se peleó, huyó o simplemente agarraron a la mujer. Pero la condena era para los dos, porque luego se piensa o se dice muy frecuentemente que únicamente la mujer era apedreada si era sorprendida en adulterio. No, también el hombre podía ser apedreado. Que también no era una práctica tan común, aunque estaba en la ley, en sus mandamientos, como consecuencia, no era común que anduvieran apedreando a todo mundo. No era una práctica tan común en esa época. Bueno, vamos a regresar aquí a los juramentos, vamos a regresarnos un poquito al 23:9, que dice, al juramento no acostumbres tu boca, no te habitúes a nombrar al santo. Porque igual que un criado vigilado de continuo quedará libre de golpes, así el que jura y toma el nombre a todas horas no se verá limpio de pecado. Hombre muy jurador, lleno está de inequidad y no se apartará de su casa el látigo. Si se descuida, su pecado cae sobre él. Si pasa por alto el juramento, doble es su pecado. Y jura en falso, no será justificado, que su causa se llenará de adversidades. Bueno, aunque la ley permitía el jurar, era algo permitido. eh, la costumbre también lo permitía. Sin embargo, ya desde aquí, ya como que se ve que no estaba eh, no era adecuado jurar, ¿no? O sea, no era ni conveniente. ¿Por qué jurar por el cielo, que es donde vive Dios, o por la tierra, que es donde el estrado donde pone sus pies? Pues no hay necesidad de jurar, ¿no? Si lo unimos al anterior de la mentira que dice Cristo, digan sí cuando es sí, digan no cuando es no, pues no hay necesidad de jurar, ¿no? Entonces aquí tenemos pues como el antecedente de que realmente no hay necesidad de jurar, o era un juego perverso, una trampa, ¿no? Porque si jurabas, pues ya como que le restabas importancia al juramento. Aquí dice, hombre muy jurador, lleno está de inequidad. Tampoco se trataba de estar jurando y jurando y jurando todo el tiempo. No se apartará de su casa el látigo. Si se descuida, entonces su pecado cae sobre él.
Si pasa por alto el juramento, doble es su pecado. O sea, no tenía como que las de ganar, más bien tenía las de perder. Alguien que se la pasara jurando, ¿no? Cosa que va muy de la mano con el Evangelio. Bueno, 24, elogio de la sabiduría. El 24.3, todo el 24 trae un elogio de la sabiduría, cántico de la sabiduría. Es típico en estos libros sapienciales, elogio a la sabiduría, cántico de la sabiduría, como alabar y exaltar un poco la sabiduría. Aquí resalta un poquito, bueno, la sabiduría hace su propio elogio, en medio de su pueblo se gloría. En la asamblea del Altísimo abre su boca, delante de su poder se gloría. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la redondez del cielo y por la hondura de los abismos paseé. Las ondas del mar, la tierra entera, todo su pueblo y nación era mi dominio. Bueno, hace un recorrido exaltando la sabiduría como co-creadora junto con Dios o Dios Padre. Ella conoce todo lo que cuanto existe, ¿no? Entonces este tipo de elogios a veces nos llevan a pensar o a relacionar en esa sabiduría. A veces nos da la impresión que es más como el Espíritu Santo, ¿no? Que nos ilumina, que nos da ese conocimiento. Pero también a veces nos da la impresión que es Jesucristo, el Verbo eterno, porque dice en la asamblea del Altísimo abre su boca, o dice acá abajo, yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Entonces esa palabra creadora que está en el inicio, ese prólogo de San Juan que nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces esa palabra que crea en el Génesis y ese verbo que estaba con Dios y que es Dios, pues nos da a entender también como que la sabiduría está también muy relacionada con Jesucristo, ¿no? Cuando dice que Él recorrió la redondez del cielo, que Él estaba presente en la creación del mundo, ¿no? Y el Evangelio de San Juan nos dice, antes de la creación del mundo yo estaba, ¿no? Entonces nos habla el Evangelio de San Juan de la preexistencia de Cristo antes de la creación del mundo. Entonces, bueno, a veces nos da esas pinceladas de que podríamos relacionar esa sabiduría de la que habla con el verbo, con la palabra de Dios, con esa palabra creadora que estaba junto a Dios cuando todo fue creado. Bueno, eh, habla también de las mujeres, ¿verdad? Es un tema importante que habla de las mujeres, tanto de las mujeres malas como de las mujeres buenas. Es un tema, pues, importante, ¿no? Desde el punto de vista de la vida cotidiana, desde el punto de vista, eh, pues sí, de la vida de los hombres en general, pues las mujeres, ¿no? La suerte o la dicha que te puede tocar tener una buena mujer y la desgracia, la desdicha que te puede tocar con una mala mujer. Yo en lo personal creo que también se puede aplicar a los hombres. Y si alguien se siente como que ofendido o como que resulta un poco misógino hacia estos textos, podríamos revertirlo, ¿no? Y en lugar de hablar de la mujer, podríamos hablar del hombre y también se puede interpretar de la misma manera, ¿no? Pero ubicando en el contexto en el que estaba, en el que se puso por escrito, en el que las mujeres se les daba menos importancia, menos valor que a los hombres, eran menos escuchadas, se les contaba entre sus propiedades, pues uno puede entender un poco el contexto en el cual están escritos estos textos. Sin embargo, sabemos que, bueno, pues la dignidad del hombre y de la mujer es exactamente la misma. Somos criaturas, somos hijos de Dios, hombre y mujer. Dios los creó, dice el Génesis, y no es que uno valga más que el otro. Más bien han sido cuestiones culturales las que han hecho, digamos, esta diferencia. Pero bueno.
Dentro de todo, entonces, el autor sagrado, bueno, pues ve la diferencia, la suerte o cómo escoger bien a una mujer para ver, sobre todo, pues para orientar a los jóvenes a que tengan un buen ojo y puedan escoger una buena mujer, ¿no? Porque al final de cuentas ellos la escogían, seguramente ellas también tenían su opinión, pero la diferencia tan grande que había entonces y que hay también en la actualidad, si te toca una buena mujer o una mala mujer, igual de la misma manera, si te toca un buen hombre o un mal hombre, pues es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice acerca de las mujeres, tanto de las malas como de las buenas. De las malas vamos a ver el 25:16. 25:16. Prefiero convivir con león o dragona, convivir con mujer mala. Entiendo que con convivir, ¿verdad? Prefiero convivir con un león o dragón que convivir con una mujer malvada. Bueno, fuertes palabras, ¿verdad? Fuertes declaraciones. Lo podemos aplicar al hombre también. Un hombre malo puede golpear, matar a la mujer, puede hacerle la vida imposible igual. A lo mejor de un aspecto diferente, una manera diferente, pero también es la misma desgracia, ¿no? A final de cuentas. Eh, en medio de sus vecinos se sienta su marido y sin poder contenerse suspira amargamente, ¿no? Seguramente el autor sagrado tenía o le tocó a él o tenía algún amigo que le había tocado una mala mujer. Pobrecito, ¿verdad? Se sienta y nada más suspira porque tiene una mala mujer. Toda malicia es poca junto a la malicia de la mujer. Que la suerte del pecador caiga sobre ella, ¿no? Como un castigo. Ojalá que le toque una mala mujer. Cuesta arenosa bajo los pies de un viejo, así es la mujer habladora para un marido pacífico. Una mujer habladora para un marido pacífico. Un marido tranquilo, bueno, buen hombre, pobrecito, ¿verdad? Y le toca a una mujer habladora, híjole, pobre de él. No te dejes llevar por mujer no te apasiones. Cuidado, ¿verdad? Porque la belleza exterior puede ser una trampa que te haga, pues, encandilarte, cerrar tus ojos y no ver lo más importante que es la belleza interior. Bueno, eso es algo que dice acerca de una mala mujer. En el 26:9 también más adelante habla de la mujer adúltera. Ya no nada más de la mala mujer. La mala mujer, bueno, puede tener muchos defectos, pero no necesariamente ser una mujer adúltera. La mujer adúltera en el 26:9 dice, la lujuria de la mujer se ve en la procacidad de sus ojos, en sus párpados se reconoce. Acá en la otra traducción dice, la mujer adúltera provoca con la mirada, sus párpados la delatan. ¿Será cierto que la mujer adúltera, la mujer de cascos livianos, con los párpados se puede reconocer? No sé, no estoy seguro, pero algo seguramente hay de cierto, ¿verdad? Para que lo haya puesto el autor sagrado, seguramente algo, o alguien conocía, ¿verdad? Así, de ojos muy pispiretos. Sobre hija desenvuelta refuerza la guardia, ¿no? Tienes que redoblar la guardia ante una mujer así de ese tipo. Bien, vamos a ver lo contrario, vamos a ver lo que es una buena mujer. El 26:1 dice, feliz el marido de mujer buena. El número de sus días se duplicará. Yo creo que también podemos ver el contraste, ¿no? De la mujer buena y la mujer mala. Eh, no es que todas las mujeres son malas, sino más bien ver el contraste y como esta enseñanza para poder escoger bien.
Mujer varonil da contento a su marido que acaba en la paz la suma de sus años. Dice el 2. Más que varonil, aquí dice la otra traducción, valerosa. Mujer valerosa es la alegría de su marido. Mujer buena es buena, es buena herencia, asignada a los que temen al Señor. Así como una buena herencia es una mujer buena, ¿verdad? Sea rico o pobre, su corazón es feliz, en todo tiempo alegre su semblante. Una buena mujer puede hacer un hombre feliz, sí, se le ve en su rostro, ¿verdad? Igual también, un buen hombre también puede hacer una mujer feliz. Bueno, más abajo dice en el 26:13 también de una mujer buena. La gracia de la mujer recrea a su marido y su ciencia reconforta sus huesos. Un don del Señor, la mujer silenciosa, no tiene precio la bien educada. Bueno, parece que una mujer que no hable tanto, más bien silenciosa, prudente, parece que era muy estimada en esa época por el autor sagrado. No sé, a lo mejor en la actualidad, no sé. No necesariamente con los criterios actuales, no sé si sea tan valorada una mujer silenciosa. 26:16. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en su casa bien ordenada. 16:16. Creo que este resume todo, ¿verdad? Sol que sale por las alturas de los señores, la belleza de la mujer buena en una casa en orden. Como que va de la mano, ¿no? Una mujer buena normalmente va a tener su casa ordenada. Lámpara que brilla en sagrado candelores, la hermosura de un rostro sobre un cuerpo esbelto. Columnas de oro sobre bases de plata, las bellas piernas, deberá ser. Piernas bonitas sobre talones firmes. Muy bien. Eso digamos que podría resumir un poco el aspecto de este autor acerca de las mujeres malas y de las mujeres buenas. Entonces, bueno, ya viéndolo en contraste, pues ya podemos ver qué es lo que espera de, de una buena mujer, qué es lo que se espera. Bueno, hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Vamos a resumir, bueno, pues simplemente el Señor quiere que estemos atentos en diferentes aspectos de nuestra vida, en las alegrías, en las tristezas, en las decisiones que debemos de tomar, en lo que realmente debemos de valorar, como es una buena mujer, como es una buena amistad, en evitar caer en situaciones de mentiras, de deshonestidad, de robo, de jurar en falso, jurar en vano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el autor sagrado nos va adentrando a final de cuentas en los mandamientos. El autor quiere que vayamos encontrando esa sabiduría que viene de Dios para que en nuestro día a día podamos tomar las mejores decisiones y podamos incluirlo dentro de nuestra vivencia diaria y podamos tener una fe aterrizada, que no importa si estamos en un lugar o en otro, podamos estar de alguna manera relacionados con el Señor y no únicamente cuando estamos en el templo o en el culto. Que toda nuestra vida sea una alabanza a nuestro Dios, que toda nuestra vida sea un reflejo del amor grande que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros le tenemos hacia Él, y que nosotros debemos de retribuir de alguna manera con nuestro comportamiento, cuidando nuestra relación con Dios, nuestra relación y dominio de nosotros mismos, nuestra relación con los demás y con la sociedad. Entonces, bueno, pues le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Que al final de cuentas la sabiduría es descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida.
Muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.